Muy buenos días, gracias al Señor. Damos en este día tan precioso, un día más que el Señor nos permite llegar a ustedes, a su hogar. Gracias le doy al Señor por este inicio de semana. Bendecimos el nombre del Señor y gracias a usted que nos está sintonizando o que se va a sintonizar en breve. Bendecimos el nombre del Señor. Damos gracias a Él por la vida, gracias por sus bendiciones, gracias porque podemos platicar y podemos estudiar la palabra del Señor, podemos estar con nuestros seres queridos, amarlos, abrazarlos, enviarles un mensaje, hablarles, orar por ellos, saber cómo ellos están, y le damos gracias al Señor. Un saludo caluroso, un saludo con mucho cariño, con mucho amor a nuestras hermanas y nuestros hermanos de la congregación. Los amamos, los extrañamos, pero sé que pronto nos vamos a estar saludando, nos vamos a estar viendo, vamos a poder juntos celebrar el nombre del Señor. Así que Dios me la bendiga en este inicio de semana. Espero en el Señor que sea una buena semana, una semana bendecida, una semana donde tú puedas sentir el amor y la presencia del Señor en tu vida. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a bendecir este tiempo que el Señor nos va a dar para que podamos juntas recibir su palabra y recibir lo que Él tiene preparado para nosotras y para nosotros el día de hoy. El Señor siempre tiene algo que hablarnos, el Señor siempre tiene algo que decirnos en su palabra y siempre tiene algo que recordarnos como hijas y como hijos de Dios. Y hoy juntas vamos a escudriñar una vez más la palabra y juntas vamos a recibir de parte de Dios lo que Él tiene para nosotras. Amén. Así que Señor, te damos gracias por esta bendición que tú nos das nuevamente de poder, Señor, llegar al corazón y llegar a los hogares de mis hermanas y de mis hermanos, Señor, y de aquellos amigos o familiares que en un momento se sintonicen y puedan también, Señor, recibir esta bendición. Te damos gracias y te bendecimos, que hoy, Señor, tu palabra nos venga a refrescar, nos venga a animar, nos venga a hablar, Señor. Queremos ser ese terreno suave, queremos recibir esa semilla en nuestros corazones para que germine y que dé un buen fruto, Señor. Somos tierra fructífera, somos buena tierra. Nosotros declaramos que nuestras vidas son tuyas y que nosotros te pertenecemos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que vamos a empezar y vamos a abrir este tiempo con algo que meditaba el día de ayer cuando me levanté y vine aquí a la cocina a preparar los alimentos por la mañana. Venía a mi pensamiento una alabanza que creo que la hemos cantado juntos en la congregación y la busqué y la puse en mi teléfono para poderla escuchar mientras cocinaba, y quiero compartirla contigo. Quizás también tú la conoces, la has escuchado, y la verdad me edificó mucho porque estamos en este tiempo que es también preparado por el Señor. Estamos en este tiempo donde debemos de seguir confiando y creyendo en nuestro buen Dios. No importa lo que estemos experimentando, pasando, los procesos, las circunstancias, las dificultades, también las bendiciones, es el mismo Dios. Y te voy a leer los versos de esta canción, y tal vez tú despuesito en YouTube la buscas y te ministra tu corazón. A mí en lo particular me ministró mucho. Eso fue lo que desperté, y esa alabanza estaba en mis pensamientos. Dice así la canción: Dios de lo imposible, Jesucristo, reinas con poder soberano, victorioso Rey, ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo todo es el honor, Jesucristo. Y se regocijó mi alma y la verdad me alegré de saber quién es nuestro Dios. Recordar a mi alma, recordar a mi espíritu, levantarme con ese gozo, con esa seguridad, con esa certeza de saber el Dios que yo tengo, en el Dios que yo
creo, en el Dios que seguiré creyendo, y esto te lo comparto a ti porque todos los días tenemos que animarnos en la fe y tenemos que animarnos los unos con los otros en darle la gloria y la honra a ese Dios poderoso, a ese Dios de lo imposible. Y la verdad, estamos viviendo este tiempo entre familiares, amigos, que se ha surgido este virus tan fuerte y que ha dañado familias, que ha dejado mujeres solas con hijos, que ha dejado también esposos sin su cónyuge, familiares, han muerto hijos, amigos, cantidad. Ha venido a traer mucho dolor en las familias y ha traído pues ese sentimiento de tristeza, ese temor, ese miedo, y eso me hacía a mí volver a ministrar a mi alma que tenemos un Dios que es Dios de los imposibles. El Señor tiene en control todas nuestras vidas y Él hará lo que tenga que hacer con nosotros. Que el Señor nos prepare, que el Señor fortalezca nuestras vidas, y oramos fuertemente por esas familias que han sido afectadas con la muerte de un ser querido por este virus, y por otras enfermedades que también han llegado a las familias y han traído dolor. Pero tenemos a ese Dios soberano, a ese Dios de poder, a ese Dios que ha vencido todas las circunstancias y todas las cosas. Y este es el tema que hoy quiero que conversemos contigo, que hoy lo estudiemos, que hoy meditemos en ese Dios de lo imposible, Dios de los imposibles, Dios de poder que se manifiesta cuando nosotros pensamos que ya no hay salida, cuando pensamos que no hay una respuesta. Ahí es donde se manifiesta el poder de nuestro buen Dios, el poder de nuestro Señor. Y yo quiero empezar con estas preguntas que son retóricas, que vienen y retan a tu vida y me retan a mí, en dónde nosotros estamos, en qué nivel nosotros estamos, y también viene a calificar cómo está nuestra fe. Hablamos de fe, hablamos de que somos hijos de Dios y que tenemos fe en Jesucristo, que tenemos fe en Dios, que tenemos fe en su palabra, que somos seres llenos de fe. Y la pregunta número 1 ¿es algo demasiado difícil para el Señor? ¿Qué tú crees en tu vida personal? O con tus amistades, con tus amigos que te vienen a preguntar si hay algo difícil para el Señor. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta? En estos momentos que estamos viviendo y en los que han de venir, ¿cuál irá a ser nuestra respuesta cuando nos digan, verdad, que ya no hay qué hacer? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta? Y la segunda pregunta se encuentra en Lucas 18:8. El Señor viene y hace esta pregunta. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Esta pregunta la hizo Jesús. Y esta pregunta te la hago yo hoy en la mañana, y me la hago yo cuando el Señor venga, que está muy pronto por regresar, que está a la esquina, por decir así. Ya todo se está preparando, todo el escenario se está dejando ver y se está preparando para la venida de nuestro Señor. Como novia, como esposo, lo estamos esperando, queremos que Él venga, pero en sí estamos preparados para esa venida, estamos preparados para su regreso. Esa es una pregunta que cada quien en lo particular se tiene que responder. Pero Él hace esta pregunta y dice, ¿hallará fe en la tierra cuando Él regrese? ¿Cómo Él nos va a encontrar como pueblo, como cuerpo de Cristo, como hijos, como hijas de Dios? Nos va a encontrar en esa fe, creyendo en Él, que viendo lo que está sucediendo y lo que se oye y lo que va a acontecer más adelante, estaremos nosotros con fe en nuestro corazón, o estaremos con dudas, o estaremos dudando que el Señor va a hacer algo con nosotros. ¿Cuál es nuestra esperanza de fe? ¿Cuál es nuestra esperanza
de que Cristo venga o queremos que Él no venga aún. Entonces todo esto quería que conversáramos juntas, porque el tema es ese, Dios de lo imposible. Y en Lucas, en el verso 1:37, el Señor tiene un encuentro con una mujer que se llama María. Tú conoces esta historia. Si tú no eres cristiano aún, yo creo que en el hogar donde se creció se veneró mucho a María, ¿verdad? Se le puso la Virgen María porque en el momento que el ángel se le apareció, ella era una virgen que no había tenido ningún contacto sexual con José y pues vino, dice, el Espíritu Santo sobre ella, la cubrió. Y entonces ella quedó embarazada. Entonces la sorpresa de ella en lo natural fue: ¿cómo yo voy a concebir si en lo natural yo debo de estar casada y tener un contacto físico con un hombre para poder yo quedar embarazada? Entonces el ángel le contestó. Sabía su inquietud, sabía su temor, sabía que sus pensamientos no coordinaba la realidad. Y fue cuando el ángel le dice que para Dios no había nada imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Le vuelve a decir y le cuenta ahí la historia que también Elizabeth iba a estar embarazada, ella estaba embarazada, era un milagro. O sea que le quiso dar una explicación, que ella confiara que lo que Dios estaba depositando en ella lo tenía que recibir en fe. Y vemos esos procesos, como el Señor trabaja en todo lo que es la Biblia, el Viejo Testamento, con todos los personajes bíblicos, hombres y mujeres de Dios, que el Señor los llamó a ministrar un pueblo y a ser esos voceros que comunicaran su mensaje. Siempre ellos tuvieron que hacer todas las cosas por fe. Vimos a un Moisés y hemos estudiado de él los prodigios que él pudo hacer a través de esa fe. No fue cosas fáciles, y nosotros nos podemos analizar todas las cosas que él tuvo que hacer y todos los demás que narra la palabra son sucesos verdaderamente donde se tenía que vivir en fe. Creerle a Dios que las cosas iban a pasar. ¿Te pararías tú enfrente de un lago, enfrente de un río, de frente de un mar como lo que tenemos aquí, el lago Michigan, y por fe decir que se va a abrir y yo voy a pasar? Es difícil, pero cuando se conoce a Dios y cuando uno vive por lo que no ve, es cuando uno puede actuar. Y Abraham de la misma manera. Abraham fue llamado, y tú te recuerdas que le dieron una promesa, que él iba a ser padre de multitudes y que su herencia iba a heredar, ¿verdad? Y entonces se da un proceso de años, un proceso de circunstancias, llegan a muy viejos, y incluso Sara, yo me reía hoy en la mañana y decía que Sara mentirosa, porque cuando el ángel le dijo que ella iba a quedar embarazada, ella se rió, y el ángel le dijo: ¿te reíste? No, le dijo: no me reí. Y sí, se había reído, porque ella sabía en lo natural que su cuerpo ya estaba desgastado, que sus ovarios y su matriz ya no estaba con la juventud que se tenía quizás unos 20, 30 años atrás. Entonces sí le causó ese sentir de decir: no, hombre, ¿cómo va a ser si ya no tengo fuerza, si mi esposo también no está muy joven? Y entonces comenzaron esos pensamientos, pero el Señor obró. Quiere decir que nosotros, en un momento de fe, podemos tener diferentes clases de actitudes y de reacciones naturales que nuestra mente en lo natural no concibe que vayan a llegar a suceder. Por eso Hebreos, en el capítulo 11, amplía claramente en su primer versículo qué es la fe. Es la certeza de las cosas que se esperan. Estamos esperando. Abraham tuvo que esperar, María tuvo que pasar pruebas, y así todas las personas que fueron llamadas a hacer algo de parte del Señor. No fue instantáneo, no fue en el momento. Hubieron procesos para que su fe creciera y para que pudieran confiar en Dios. Fue difícil cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo y no había cordero, no llevaba cordero. O sea, son actos de fe, es el accionar. La fe se tiene que accionar.
En Génesis 18:13 y en el verso 14 es donde esto le narra el ángel a Sara cuando iba a hacer, y usan las mismas palabras. ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Entonces estas palabras yo las vi en muchas conversaciones que el Señor se manifestó a aquellos que iba a hacer cosas grandes y sobrenaturales al ojo y a la vista del ser humano. Hoy yo te digo en la mañana, el Señor va a hacer cosas extraordinarias en tu vida, porque para Él no hay nada imposible. Aunque para ti, a tus ojos y a tu sentir, no tenga el decir que van a suceder, el Señor es el Dios de los imposibles. Mira lo que dice Jeremías 32:17. Dice: ay, Señor Dios, he aquí tú hiciste los cielos y la tierra. Con tu gran poder y con tu brazo extendido, nada es imposible para ti. Entonces, si nosotros tenemos a ese Dios poderoso que hizo los cielos, la tierra y todas las cosas, ¿habrá algo imposible que el Señor pueda hacer por nosotros y por mí y por ti, por tu casa, por tu familia, por tus seres amados, por tus amistades? No, claro. Hay un plan y hay un propósito de Dios y hay algo que se rige por su voluntad, pero nosotros debemos de crecer y vivir en ese sentir de fe que nosotros tenemos que depositar en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Santiago, en el capítulo 2, del verso 14 al verso 16, hay varias cosas que se nos habla de lo que es la fe. Y a medida que vamos estudiando, voy a irte dando los conceptos de lo que yo quiero dejarte en esta mañana. Santiago capítulo 2, verso 14, te voy a leer algunos versos nada más para no leer todos del 14 al 26. Algunos voy a tocar, pero tú en tu casa puedes leer el libro de Santiago en el capítulo 2, del verso 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? En el 17 dice: y así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Dice, y de la misma manera la ramera Rahab, también justificada por las obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces aquí hay varios versos que yo omití por razón del tiempo, que nosotros debemos de tener fe, pero que también tenemos que tener obras, que esta es una combinación de lo que para nosotros es activar, crecer y madurar en la fe. Se debe de tener fe, pero también se debe de accionar, también se debe de aprender a trabajar y crecer en esa accionar, porque si no, no resulta de nada que nosotros digamos tenemos fe cuando nosotros no hacemos también la acción. Entonces, por eso cuando iniciábamos, hablábamos y decíamos: hallará Dios fe en medio de nosotros. Y realmente estamos viviendo hoy día, tiempo difícil donde la fe se debe de accionar, porque ahorita, gracias a Dios, aunque llevamos 2 meses, tenemos abastecimiento, tenemos esa salud, tenemos varias cosas de las cuales gozamos, pero a medida que esto va a ir avanzando, nuestra fe se debe de fortalecer y tenemos que accionar en la fe. Y vamos a ver, yo lo creo en mi corazón, que vamos a ver multiplicarse nuestro alimento, que tenemos. Quizás vamos a tener poco, como le sucedió a la viuda que tenía poco, pero el Señor le dio, y no le dio como para poner una panadería, sino que le dio su sustento y le dio lo que ella necesitaba diariamente. Entonces van a haber circunstancias y van a haber experiencias en este tiempo en los cuales nosotros vamos a ver el poder manifestado de Dios en nuestros hogares, en nuestras mesas, en todo lo que nosotros tengamos, porque Dios es fiel y Dios ha prometido estar con nosotros, y porque Él ha dicho que no hay nada que Él no pueda hacer a favor nuestro.
Aquí ponía yo, si hay una cosa que Jesús va a estar buscando cuando venga Él en su gloria, será la fe en cada uno de nosotros. Dios está buscando hoy gente de fe, personas que le crean, personas que se muevan y que le tengan fe y le tengan confianza y crean en la palabra de Dios. Ese es el tipo de personas, de hijos que Dios está buscando y que cuando Él regrese quiere encontrar en nosotros, que nosotros descansemos en esa palabra, en esas promesas, que estemos escudriñando lo que Él nos quiere decir en este tiempo, que nuestros oídos estén afinados a la voz del Espíritu Santo, que venzamos el temor, porque se manifiesta en nuestras vidas el temor. El temor es el enemigo de la fe, es el enemigo más grande que nosotros podemos tener para creer. Entonces debemos de derribarlo, debemos de derrotarlo a través del fundamento de la palabra, a través de nosotros creer en la palabra del Señor. Este es el fundamento de la fe, la palabra de Dios. Romanos 10:17 dice la palabra: la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Todo va a pasar, dice la palabra. Todo va a pasar, pero sus palabras no pasarán, así dice el Señor, ¿verdad? Que todo va a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Entonces ese es el fundamento de la fe, la palabra del Señor. Yo te invito, yo sé que en todas las prédicas que se han dado y todos los hermanos que envían un mensaje te dicen que todos los días tú tomes un tiempo para escudriñar la palabra. Yo te lo vuelvo a recordar. Toma tiempo para la palabra, toma tiempo para leer, toma tiempo para que esa palabra venga a ser un rema en tu corazón y venga a tomar tus sentidos, que venga a tomar esa mente para cuando vengan los dardos encendidos del enemigo, que son bien fuertes, para derribarte en tu fe, tú puedas tener esa palabra. Esa palabra que te conforte, esa palabra que te anime, esa palabra que te ayude a vencer todos los obstáculos que el enemigo va a presentar en los días que han de venir, antes que el Señor venga. Entonces, la fe viene por el oír, y el oír de Dios. Y ahora en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay mucha gente que no conoce a Cristo, pero en los momentos ahorita que ellos experimentaron con sus familiares, con sus seres queridos, oraban a Dios. ¿Y tú crees que oraban con fe? Oraban con fe. No solo los cristianos, oramos con fe. Todo mundo, todo ser humano tiene una fe y una confianza en orar o rezar, como ellos le dicen a Dios. ¿Por qué? Porque están en espera están con una fe, con una esperanza, que Dios les escuche para que sus seres queridos no mueran, para que sus seres queridos salgan de esta pandemia, de este virus, para que sus seres queridos puedan vencer y puedan tenerlos en su casa. Recientemente recibí un mensaje, creo que fue el viernes o el sábado, de una persona fuera de aquí de Illinois, donde me decía que por favor orara por ciertas personas que estaban aquí en Chicago, estaban enfermas, dos varones. Entonces yo le preguntaba que en medio de que lo iba a hacer y que oraba que el Señor los levantara, que fueran testimonio para mucha gente también. Yo le preguntaba a ella si ellos eran cristianos, si ellos conocían de Dios, y lamentablemente no, y ya no había manera como para llevarles ese mensaje de salvación. Entonces yo le decía a ella estas palabras, ¿verdad? Que por fe creyéramos que el Señor podía dar una oportunidad, y que si sus familiares o su esposa o sus parientes no eran cristianos, que ellos pudieran orar con fe, creyendo que Dios podía hacer algo, y ya después el Señor podía pues llevarles ese mensaje de salvación. Y pues el domingo que me comuniqué con ella, uno murió, le dieron 2 ataques a su corazón, pero el otro quedó vivo, ya recuperándose, salió del intensivo. Entonces yo siempre creo que Dios tiene un propósito. Todos tenemos fe, una clase de fe. La palabra dice que si tuviéramos fe como el grano de mostaza, pudiéramos hacer muchísimas cosas. Entonces la fe se mueve en el mundo en estos momentos, una fe que claman a Dios por ayuda, que claman a Dios por
por sanidad, por que les llegue un empleo y muchas cosas más. Y cuanto más nosotros que somos hijos de Dios y que hemos oído de las maravillas y de los prodigios de Dios, podemos confiar en ese Dios de poder, en ese Dios de misericordia, en ese Dios que acude rápidamente a atender a aquellos que son sus hijos, que son fieles, que también se conducen en santidad. El justo vivirá por la fe, pero se debe de ser justificado en Cristo y debemos también de hacer las cosas que Él nos mandó a hacer para vivir en obediencia y tener esa bendición de parte de Dios. Entonces, cuando yo cuando yo leía la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor, recordaba de experiencias y de personas y de personajes que el Señor obró en ellos y la verdad me impactó mucho y de ella quiero tomar unos minutos en lo que nos queda para estudiar de una mujer que la palabra del Señor la menciona varias veces en el Nuevo Testamento y está colocada en el libro de Hebreos como una mujer de fe. Y nosotros somos mujeres de fe que tenemos un pasado que el Señor perdonó, que el Señor vino a limpiar, que nos trajo restauración y que hoy podemos vivir y declarar la fe de Jesucristo, lo que Él vino a hacer. Y esta mujer se llama Rahab. Rahab está en la genealogía del Señor Jesús en Mateo, en el capítulo 1. En el verso 5 tú puedes leer que está contada como en la genealogía del Señor. Se casó con Salmón así, y tuvo a Booz se casó con Ruth, y de ahí viene la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. También es mencionada en Hebreos, en el capítulo 11, que por su fe, dice ahí, que ella liberó y ayudó a los espías de que envió Josué, y fue contada como esa mujer valiente, esa mujer que creyó, ¿verdad? Y el libro de Santiago, en el versículo que leíamos anteriormente, en el versículo 25, dice: y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? O sea que esta mujer hizo algo no común, algo que tú y yo quizás no sé si lo lograríamos hacer en cuestión de valentía, pero mira la diferencia, lo que yo te quiero mostrar, que ella no era del pueblo del Señor. Ella había oído, según el libro de Josué, en el capítulo que vamos a ver, ella había oído de las maravillas y de los prodigios que el Dios de los israelitas, de los hebreos, había hecho. Ella era cananea, ella vivía con su pueblo, pero ella había escuchado esas maravillas y esos prodigios. Hoy la gente, cuando se acerca a ti o se acerca a mí o se va a acercar a aquellos que conocemos y tenemos fe en Dios, ellos necesitan oír lo que Dios ha hecho en tu vida y lo que ha hecho en mi vida y lo que hizo y está haciendo en medio de este tiempo. Ellos van a oír, al igual que esta mujer había oído de esos prodigios, había oído cómo el Señor había dado las victorias contra los filisteos, cómo había abierto el mar rojo, cómo había hecho tantos prodigios en medio de ese pueblo. Entonces cuando ella vio que estos espías llegaron, y lo vamos a leer, cuando vio que esos espías llegaron y miraba, caminaba por las calles, yo me imagino en esa ciudad de Jericó, ella podía percibir, podía sentir el temor que el pueblo de Jericó tenía, porque el pueblo de Jericó y su rey, todos conocían al pueblo de Israel, conocían la valentía, la fe que tenían en ese Dios poderoso y les temían. Por eso cuando ellos llegaron a Jericó, como alguien les dijo, vinieron 2 espías israelitas, todos comenzaron a tener temor y tomar inquietud y a tener ese miedo, ¿verdad? Entonces leámoslo juntas. Vamos a...
Okay. Vamos a leer Josué en capítulo 2, el verso 1 al 7. Vamos a leer primero esos versos y después seguimos explicando lo que yo quiero ver en ella como esa mujer de fe, esa mujer que aunque no pertenecía al pueblo de Dios, escuchó de Dios y tomó fe en su corazón y obró con valentía y pues fue rescatada, por decir así, y hasta fue metida en lo que fue el pueblo de Dios. Mucha gente ahora en este tiempo va a escuchar de Dios, va a recibir a Jesús en su corazón, va a ver de las maravillas y de los prodigios y cómo el Señor los va a liberar y los va a incluir en ese tiempo para que también ellos sean la novia, ellos también estén esperando a nuestro Señor. Entonces Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciéndoles: vayan, reconozcan la tierra, específicamente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab y ahí se hospedaron. Pero le dieron este aviso al rey de Jericó: unos hombres de los israelitas han venido aquí en la noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y respondió: si los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Los hombres salieron a la hora de cerrar la puerta al oscurecer, no sé a dónde fueron. Vayan deprisa tras ellos, que los alcanzarán. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Los hombres los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Tan pronto como salieron los que los perseguían, fue cerrada la puerta de la ciudad. Esa es la primera escena, ese es el primer escenario. Cómo Josué envía a estos hombres y cómo ella los recibe. Ahora, cuando nosotros vemos y nos preguntamos ¿quién es esta mujer? ¿Quién era Rahab? Bueno, era una prostituta que servía en Jericó, que tenía una posada o tenía, yo no sé cómo eran en aquel tiempo esa clase de viviendas, ¿verdad? O de servicios. Pero ella era cananea, proveniente de las personas que adoraban a los dioses. Ese pueblo los cananeos adoraban a cantidad de dioses. Entonces, si usted se recordará en Levítico, el Señor dice: cuando ustedes lleguen a esa tierra, no hagan las cosas malas que ellos hacen. Era un pueblo verdaderamente malo en sus acciones, en su proceder, en el pecado. Para ella, pienso yo, el hecho de ser prostituta no era como hoy nosotros, ay, es una prostituta, ¿verdad? Es una mujer de mala vida, o cómo se analiza este nombre. En aquel tiempo y en esa ciudad y en el ambiente que ella vivía, quizás eso era normal ver un servicio más de una mujer. No las tenían en alto estima porque los desórdenes sexuales para ellos eran muy fuertes, eran denigrantes, eran feos. La mujer era un objeto sexual y la verdad no tenía mucho ese valor porque ellos estaban verdaderamente hundidos en el pecado y en el pecado sexual, y tenían estos dioses Baal, Aserat y Marduk. Yo estuve investigando estos dioses y es increíble. Más tardecito te amplío qué significa cada dios y veo y estuve analizando que es los mismos que rigen este tiempo ahorita, donde se dan nuevas leyes, donde se implementan nuevas cosas en contra de Dios. Son dioses que tienen a la gente con tantos espíritus para que pequen y hagan mal y desobedezcan las ordenanzas del Señor. Entonces ella vivía bajo una ciudad que ya estaba condenada por Dios. Esta ciudad tenía que desaparecer, pero ella había oído. Ella había escuchado de ese Dios poderoso. Ella quería un cambio. Ella necesitaba un cambio. Ella en su corazón y en su espíritu anhelaba un cambio. Quería el poder y la manifestación de Dios. Ella quería salir, despojarse de este pueblo que en la verdad era un pueblo que desobedecía al Señor. Entonces vemos que esta mujer fue una mujer que tomó fe.
que decidió y quiso hacer lo correcto ante el Señor, pero arriesgó su vida, arriesgó la vida de su familia, arriesgó tantas cosas para poder creer en ese Dios y poder también ayudar de la misma manera a su pueblo, o sea, su familia, que iban a ser más adelante en los planes de Dios, iban a ser personas que estuvieran en la genealogía de nuestro Señor. Entonces, la fe actúa siempre sorprendentemente. Algunas cosas para saber sobre la fe. La fe puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier persona, sean fieles o no. En ella apareció, en ella se dio. En ella hubo un plan, un deseo de creer en Dios. La fe a menudo aparece en el último lugar que podría esperar. Por eso yo le decía, ¿encontrará Dios fe cuando Él regrese? Porque se supone que nosotros seamos y somos hijos de Dios, los cuales tenemos fe, manifestamos fe, pero tal vez en el momento que el Señor venga, dice que no lo va a encontrar, y lo va a encontrar en otros que nosotros pensábamos que no tenían fe. Otros van a creer en Jesús, otros van a creer en Dios, y los que empezamos la carrera y los que empezamos con fe, creyendo, dice que vamos a ser engañados y vamos a desistir de la fe en Cristo. Y tú lo ves en este tiempo, personas que han estado en nuestra congregación y que han estado en otras congregaciones, que han sido cristianos, ahora buscan otras religiones y otras sectas y otros pensamientos diferentes. Entonces la pregunta es eso: mantén tu fe, porque cuando el Señor regrese, ¿será que la va a encontrar? ¿Va a encontrar en tu corazón esa fe? Entonces por eso mencionaba que a veces la fe se muestra en otro lugar, se muestra con otras personas de diferente manera, porque esta mujer demostró valentía, acción, compasión y amor en lo que ella hizo. Y en los versos del 8 al 11 los vamos a leer ahora. Dice que antes que los espías se acostaran, Rahab subió al terrado donde ellos estaban y les dijo: recuérdate que cuando se dio ese movimiento, que ellos entraron en los versículos que anteriormente leímos, ellos fueron a la ciudad, llegaron ahí a la casa de prostitución, o a la posada de Rahab, y se metieron, y ella pues dialogó con ellos y tuvo ese deseo de también ayudarles, les escuchó, y ella también les habló, les dijo que cómo estaba la ciudad. Ella les dio un informe cómo estaba la ciudad de tenebrosa, de preocupada, que iba a ser fácil que ellos entraran y los destruyeran, porque había gran temor en el pueblo, porque conocían a ese Dios de poder. La gente nos debe de conocer por el Dios de poder que nosotros tenemos. En el versículo 8 dice: antes que los espías, leímos, ¿verdad? Ellos estaban en el 9, perdón. Vuelvo a repetir: y dijo a los hombres: sé que el Señor les ha dado esta tierra, y que el terror de ustedes ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes del país se han acobardado ante ustedes. Mire cómo estaba ya este pueblo, ya estaba listo para que ellos pudieran recibir la victoria del Señor, pero ella les estaba diciendo eso, o sea que ella conocía a Jericó, conocía a la gente, conocía el estado de ánimo que ellos tenían ahorita. En el verso 10, porque hemos oído cómo el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto. Qué hermoso nosotros poder hablar del poder y de la misericordia del Señor. En nuestra congregación han habido milagros poderosos, donde las hermanas han sido sanadas de cáncer, donde los hermanos han sido restaurados en sus vidas personales, en sus hogares. Hemos visto maravillas y prodigios en medio nuestro, para que nosotros lo digamos a qué Dios nosotros tenemos. Y ella estaba diciendo lo que ella había escuchado antes, y eso trajo fe a su corazón y trajo una convicción que ellos iban a poder derribar a este pueblo. En el verso 11 dice: cuando oímos esto, nos acobardamos
Cuando oímos esto, nos acobardamos, no quedando ya valor en hombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor, el Dios de ustedes, es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué confesar tan poderoso y de fe de esta mujer? Mujer que quizás ahora en nuestro tiempo nosotros la desecharíamos por su récord, ¿verdad? De mala mujer o de una mujer prostituta, de una mujer que pues no era confiable. Y mire cómo esta mujer y cómo Dios usa y el Señor pone en el corazón la fe. Por eso nosotros todos los días tenemos que levantarnos y decirle al Señor todos los días: Padre, por favor aumenta mi fe, que el día de hoy yo pueda vivir por fe, que yo pueda creer en tus promesas y en lo que tú me has dicho, que yo pueda ver todos los días restaurado a mis hijos, restaurado mi hogar, levantada mi casa, que yo pueda tener bendición de ti, que todos los días, porque la fe se debe de pelear todos los días. Entonces, en el capítulo 12, proseguimos, dice: ahora pues júrenme. Entonces ahí es donde ella viene y dice: bueno, ahora a ustedes yo les voy a ayudar. Ya les ayudé, ya les dejé saber cómo el pueblo se siente, pero ahora yo quiero algo de ustedes. Cuando nosotros venimos al Señor ya con fe, dice el Señor: pídanme todo lo que ustedes quieran en mi nombre y yo lo voy a hacer. Y vuelvo y repito nuevamente: ¿habrá algo imposible para Dios? No lo hay. ¿Por qué? Porque se nos abren los derechos de hijas y de hijos, se nos abren los derechos para que nosotros podamos llegar ante el trono de la gracia del Señor y clamar por misericordia, clamar para que el Señor pueda responder a cada una de nuestras necesidades. Y esta mujer comienza así, les dice: ahora pues júrenme por el Señor, ya que los he tratado con bondad, que ustedes tratarán con bondad a la casa de mi padre. Denme una promesa segura de que dejarán vivir a mi padre y a mi madre y a mis hermanos y a mis hermanas con todos los suyos, y que librarán nuestras vidas de la muerte. Y los hombres le dijeron: nuestra vida responderá por la de ustedes, si no revelan nuestro propósito. Y sucederá que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad y lealtad. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo ver aquí? Que se hizo un pacto, que se hizo una conveniencia, que se dio una palabra la cual iba a ser de bendición y de restauración para toda la familia de ella. Iba a venir la bendición de parte de Dios a su vida. Y usted conoce la historia que sucedió en Jericó. Usted sabe cómo el Señor le habló y usó a Josué después de que estos espías regresaron, hicieron un plan, hicieron una estrategia, pero Dios fue el que les dio la estrategia y lo que ellos tenían que hacer. Y fue algo poderoso. También fue algo, un accionar de fe, de esperar. Es increíble cómo todos se unieron en fe a hacer lo que Dios les había mandado. Usted conoce la historia, que tuvieron que dar vueltas sobre la verdad, caminando por la mañana, y después le dio orden que no hablaran, que no dijeran nada, que nada más sonaran, ¿verdad? El shofar. Hubieron instrucciones específicas que ellos tenían que hacer por fe. 7 días caminando. Imagínense cómo se sentían los de adentro, los de Jericó, y también cómo tenían que accionar los que estaban dando las vueltas calladitos. Y nosotros nos cuesta permanecer calladitos un día, no digamos 7 días. Queremos que Dios se manifieste rápido, queremos que Dios haga las cosas rápido, y el Señor les dijo no, que iban a ser ciertos días y que al final lo único que ellos tenían que hacer era gritar. ¿Qué instrucciones? Y a veces nosotros esperamos cosas grandísimas o cosas sobrenaturales del accionar de Dios, cuando las cosas de Dios son sencillas para actuar, son sencillas para recibir. Todo lo que Él quiere ver en nosotros es esa fe, es esperar en Él. Y usted sabe la historia, cómo se dio. Gritaron en el momento que tenían que gritar y esas murallas se derribaron. Se derribaron y obtuvieron la victoria, y lo que dice la palabra es que todo se derribó, todas las murallas cayeron, todo quedó destruido, pero la casa, o sea, el lugar donde moraba Rahab, donde estaba ese listón
rojo, fue el único lugar que no pereció, que no se cayó. Hubo salvación. Y eso es lo que en este tiempo va a haber, salvación. Van a haber muchos que van a venir a los pies de Cristo, porque hay pueblo de Dios que está orando, intercediendo por esas familias que están pidiendo ayudas para que nosotros oremos por ellos. Han venido a nosotros a través de los mensajes, peticiones de oración de familiares de aquellos que no conocen a Cristo, y hemos visto respuesta de parte de Dios. Hemos visto cómo Dios ha dado una respuesta positiva en su salud, y ahora ellos están recibiendo a Jesús. Entonces es el tiempo de salvación, es el tiempo de la visitación de Dios, es el tiempo donde tu fe debe de crecer y transmitirla a otros para que otros puedan ser salvos, como en el caso de esta mujer que abrió ese espacio de fe. Ese espacio de fe, una mujer extraordinaria, una mujer que arriesgó su vida por fe, una mujer que le creyó a Dios, y es impactante cómo ver todo lo que ella hizo. No ha de haber sido fácil a confrontar al rey y decirle, y a los soldados decirle que en su casa no estaban ellos, cuando sí estaban. Arriesgó su vida. Bien pudieron haberlos encontrado en donde ella los tenía escondidos y ahí mismo ella morir. Pero todo es un paso de fe. Todo es un paso de fe. El Señor nos invita todos los días a que nosotros hagamos esos pasos de fe. Y yo te quiero dejar eso en tu corazón hoy, que nosotros somos mujeres, hijas de Dios, que tenemos que tener fe en Dios, fe en sus promesas, fe en su palabra, fe que Él va a obrar no solo en mi vida, en mi corazón, sino que también en el tuyo. Recuérdate que Él ha hecho maravillas y prodigios. Él dice la palabra y me sorprende en Josué, en el capítulo 10 hay varios versos donde el Señor obró en fe, hizo cosas en fe. Josué hizo algo que creo que todos han hecho cosas extraordinarias, todos esos siervos del Señor han hecho cosas extraordinarias, pero esto me llamó la atención, que está en el en el capítulo 10 y verso 12 de Josué, en el 8, voy a leer desde el 8, dice: el Señor le dijo a Josué, no les tengas miedo porque los he entregado en tus manos, ninguno de ellos te podrá resistir. Y luego continúa él obrando en la fe, y le dice: al son detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. El sol se detuvo y la luna se paró. Esto queda escrito en el libro de Jacer. El sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Y estas palabras impactaron mucho mi corazón, como Dios, dice aquí, atendió a la voz de un hombre. Josué le dijo al sol, y le dio una orden al sol y a la luna para que se pararan. Qué respaldo de parte de Dios para aquellos que le aman, para aquellos que le obedecen, para aquellos que tienen fe en Dios. Y vuelvo a meditar cuando el Señor nos dice que cualquier cosa que tú pidieras creyendo al Señor, el Señor lo va a hacer. Que tú tienes esa autoridad, que yo tengo esa autoridad en el nombre de Jesús, de abrir los cielos y de decirle que Él haga en su misericordia algo. Esto es impactante, cómo el sol y la luna se paró. Nosotros a veces no tenemos ese coraje, ese valor, esa fe de decirle en el nombre de Jesús, o decirle: te paras, espíritu inmundo que me estás atormentando, que estás molestando a mis hijos, a mi esposo, ese carácter. O sea, no tenemos esa autoridad, esa valentía, no accionamos esa fe. Pero aquí Josué la activó, y dice la palabra, lo que leímos, que el Señor atendió a la voz de un hombre, a la voz de Josué.
O sea que si nosotros estamos en fe y crecemos en fe, nosotros podemos hacer maravillas y prodigios. Bien dice su palabra que mayores cosas nosotros haremos. Y este es el tiempo que nos ha tocado vivir y es el tiempo que nos va a tocar vivir en donde tu fe se debe de accionar en tu hogar, se debe de accionar en tu vida y en la vida de aquellos que tú amas, creyendo y teniendo fe que Dios lo hará. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, porque lo acabamos de leer en Josué 10:13, que el Señor respalda si tú eres una mujer y tú eres un varón de fe. Así que cierra tus ojitos. En esta mañana vamos a ir terminando ya y dándole gracias a Dios por hablarnos a nuestro corazón, por inyectarnos fe en nuestro corazón y que creamos en medio de las circunstancias y en medio de lo que estamos viviendo. Él lo que quiere ver en tu corazón y en mi corazón es fe en Él, creerle y arriesgar todo lo que tengamos nosotros con tal de creer en Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por este tiempo que tú nos has dado. Gracias por compartir con mis hermanas y mis hermanos este buen tiempo, Señor. El deseo de nuestro corazón es cuando tú regreses, encuentres en mi vida y en la vida de mis hermanos fe, Señor, esa fe que te agrada, esa fe, Señor, que rompa límites, que podamos accionar nuestra fe. Hay tantos ejemplos que tú nos has dejado en la Biblia de hombres y de mujeres débiles, de hombres y de mujeres que quizás nadie había creído en ellos, pero tú nos has visto con ojos de amor, con ojos de misericordia. Tú has visto en nosotros, Señor, el deseo que hay en nuestro corazón de cambios y de agradarte. Queremos, oh Dios, que tú puedas poner el día de hoy en mi corazón fe, que yo pueda, Señor, igualmente que mis hermanos y hermanas que nos ven, amigos que nos ven, familiares que puedan sintonizarnos, que tú puedas ministrarle esa fe, que ellos puedan saber que el Dios que tenemos es ese Dios maravilloso, ese Dios fuerte, ese Dios que ha hecho maravillas y prodigios, ese Dios que gobierna sobre el cielo y sobre la tierra, que nosotros podamos, oh Dios, en el nombre de Jesús, traspasar todos esos enemigos de duda, esos enemigos, Señor, que no nos dejan confiar y esperar en ti, Señor. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, que esta fe, dice tu palabra, viene por el oír. Hemos oído y hemos visto las maravillas y los prodigios que tú has hecho en medio nuestro. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso te honramos, Señor, y por eso seguimos esperando en ti. Sabemos, Padre, que tú no nos vas a dejar. Veremos y veremos la manifestación de tu gracia y de tu presencia en nuestros hogares, Señor. Esa es la promesa que nosotros esperamos, que cuando ya no haya nada, nosotros podamos tener, Señor. Y eso es lo que hoy nosotros queremos ministrarle a tu pueblo. Fe en ti, fe en ese Dios de lo imposible. Gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te bendecimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.